Thank you. Okay, the last presenter of the first panel is Mario. Welcome, Mario. Do you have a PowerPoint presentation to share with us? Yes, I want the presentation with the notebook. Okay. Muy bien, Mario, perfecto. Mario viene desde la Universidad de Chile. No, la Universidad de las Américas en Chile. El título de su ponencia es La nueva geopolítica mundial y regional, los desafíos para la sociedad abierta y la democracia, observaciones evolucionistas y prospectivas desde la epistemología de Sir Karl R. Popper. Entonces, una charla muy enfocada en pues, el pensamiento popperiano, y con eso, profesor, doctor, magíster Mario, adelante, por favor. Está funcionando, perfecto. Thank you very much for your big invitation at that conference. I'm speaking in Spanish, yeah, for my people, yeah, in Chile. Muchas gracias por la invitación, ya. Hubiera querido estar de modo presencial, ya, pero por una razón personal finalmente no lo pude hacer, ¿ya? Bueno, yo, como decía el profesor Gregory Lobo, ¿cierto? Hemos desarrollado junto a un amigo que ha fallecido hace muy poco, ¿ya? Una trayectoria bastante extensa, yo diría unos 10 años, que nos hemos dedicado, ¿cierto? A trabajar un poco la obra de Karl Popper, ¿ya? Desde varios ángulos, ¿ya? Entonces, hemos desarrollado una lectura un poco no convencional sobre la obra de Popper, ¿ya? Que ahora podemos utilizar incluso para tratar el tema de la geopolítica, ¿ya? Entonces, como les digo, es una lectura no convencional, no usual, que algún público que conoce a Popper, ¿cierto?, le puede hacer, como decimos en Chile, cierto ruido, ¿ya? En primer término, decir, digamos, que el pensamiento de Popper, que es un autor muy del siglo XX, ¿ya? Y quiero marcar eso, muy siglo XX, a nuestro juicio es una epistemología vigente para utilizarla, digamos, en los diferentes campos del conocimiento, en este caso, ¿cierto?, en la geopolítica, ¿ya? Uno podría distinguir en el pensamiento de Sir Karl Popper dos momentos, ¿ya? El momento que yo denomino trinchera, que es el Popper de la sociedad abierta y sus enemigos, ¿cierto? El Popper de la miseria del historicismo, ¿ya? Pero que incluso ese Popper, que están de trinchera, que están de un sector, ¿ya? Es un Popper, ¿cierto?, más cercano a Polanyi, ya lo voy a explicar, ¿cierto? Y muy distante de Hayek, que era su amigo, ¿ya? Y más cercano a lo que hoy ha hecho, digamos, a mi juicio, el libro más importante que ha salido en los últimos tiempos, que es el libro de Wolfgang Streeck, ¿cierto?, que se llama Comprando Tiempo, ¿ya? Que es un poco la explicación de la vigencia de la socialdemocracia y por qué hubo socialdemocracia en el mundo en los 30 años gloriosos, ¿ya? Y el segundo momento de Popper es el Popper, ¿cierto?, de la epistemología evolucionista, que ya la voy a explicar, que está en el libro clásico de él que se llama Conocimiento Objetivo, ¿ya? Y que también está muy bien expresado en sus libros póstumos, digamos, que son recolecciones de conferencias, que son En busca del mundo mejor, ¿cierto?, y La responsabilidad de vivir. Voy a ir un poco rápido porque son varias cosas y las quiero tocar todas y no quitarles tiempo, ¿ya? Bueno, en 1944 aparecieron dos libros muy importantes y aparecieron juntos. Uno muy conocido, muy real y conocido, que se llama, ¿cierto?, The Road of the Servant, ¿cierto?, en inglés, el camino de servidumbre, ¿cierto?, de Hayek, ¿ya? Y uno menos conocido, de Polanyi, que se llama La Gran Transformación, ¿ya? Para ser súper breve,
Hayek planteaba, ¿cierto?, la autonomía de la economía con respecto a la política. ¿Ya? Lo que hemos conocido. Lo que hemos conocido. ¿Ya? Por lo menos en este lado del mundo, y en mi país en particular, lo hemos conocido brutalmente. ¿Ya? Y Polanyi planteaba exactamente lo contrario. Curiosidades. Ambos hijos de la misma cultura, de la cultura del imperio austrohúngaro, los mismos maestros, ¿cierto? Los mismos libros, la misma disciplina. Pero dos analíticas absolutamente diferentes para lo que iba a empezar a ocurrir, ¿cierto?, en el tiempo de posguerra. Al comienzo podríamos decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, que hay un predominio Polanyi. Y luego vendrá la larga noche, ¿cierto?, del predominio Hayek. ¿Ya? Ya lo veremos. ¿Ya? La genialidad de Popper. La genialidad de Popper. Este Popper nunca se menciona. Yo, el señor Vargas Llosa, nunca lo he visto señalar esto. Jamás. Siendo que él se dice que es un intérprete de Popper, digamos, ¿cierto? ¿Ya? El Popper de la Sociedad Abierta, en la edición española de Paidós, en la página 306, y la quise marcar acá, dice, si queremos la libertad de ser salvaguardados, entonces deberemos exigir que la política de la libertad económica ilimitada sea sustituida por la intervención reguladora del Estado. Deberemos exigir que el capitalismo sin trabas dé lugar al intervencionismo económico. ¿Qué Popper era socialista? ¿Por qué eso diría el señor Vargas Llosa, por ejemplo, hoy día, ¿cierto? ¿Ya? No. Tenía, ¿cierto?, una postura bastante de sentido común, liberal, ¿ya? Lo que no significa, ¿cierto?, que el mercado, digamos, se autorregule solo. Porque el mercado funciona muy bien, claro, donde hay rentabilidad. Pero en el negocio del Estado, por ponerlo así entre comillas, negocio del Estado, ¿cierto?, el Estado también tiene que tratar donde no hay rentabilidad. Y ahí, ¿cierto?, ¿quién tiene que poner una palabra que en Chile es maldita, ¿cierto?, subsidios? Es el Estado. ¿Ya? O si no, la cosa no anda. Popper, este es el Popper de 1945. ¿Ya? Lo que es una curiosidad. ¿Ya? Por eso, una de mis tesis acá que voy a tocar muy rápidamente, ¿cierto?, es que este Popper del 45 ya se parece, ¿cierto?, al Wolfgang Streeck de hoy, ¿cierto?, que señala que los denominados 30 años gloriosos, o más conocidos como del welfare states, ¿ya?, del estado de bienestar, ¿cierto?, claro, tuvieron esta particularidad, ¿cierto?, del Estado por sobre lo económico. En Occidente, ¿ah? En Occidente, en Europa en particular, en algunos países de América Latina, ¿cierto?, en Argentina, que tuvo un estado de bienestar grande, fuerte, ¿ya? Dice Wolfgang Streeck, tal vez el temor rojo, el temor del comunismo, es decir, un estado regulatorio, digamos, geopolíticamente condicionado por la amenaza roja, ¿ya? Una gran explicación encuentro yo, ¿ya? Bueno, luego Popper tiene un segundo periodo muy claro en su pensamiento, ¿cierto?, que va más allá de lo que conocemos tradicionalmente, ¿cierto?, de su tema de la falsación, ¿ya?, que es muy conocido por eso, ¿cierto?, falsación o falsabilidad permanente, ¿cierto?, una especie de criterio de demarcación en la ciencia, ¿ya? Popper toma, ¿cierto?, elementos metafísicos, entre ellos su teoría del mundo test, ¿ya?, que no la voy a explicar porque sería para una conferencia sola, ¿ya? Y también, ¿cierto?, algo que Popper le debe molestar muchísimo, si es que hay otro mundo, ¿cierto?, que también usó una suerte de pensamiento dialéctico, que eso es muy raro decirlo en Popper. Es muy raro, porque él fue un pensador, digamos, que fue tenaz adversario de los dialécticos, ¿cierto?, en particular de Hegel y de Marx, ¿ya? Pero hay una cierta dialéctica en Popper. ¿Y cuál es? Es algo muy simple, ¿cierto? Ensayo
error, resultado, ensayo, error, resultado, ensayo, error, resultado, ensayo, error, resultado. Es decir, estamos en la búsqueda de un conocimiento que lo vamos topando, lo vamos, ¿cierto?, cogiendo a través de los errores, de forma permanente, recurrente, dialécticamente. Y eso es el pensamiento, ¿cierto?, de Popper, que él mismo denomina como evolucionista, que está en este libro que está acá, que el subtítulo es, ¿cierto?, hacia un enfoque evolucionista. ¿Ya? El corolario de Popper, y por eso me atrevo a usarlo yo en geopolítica. Yo sé que es una, ¿cierto? Es una tarea forzada, ¿ya? Cuando uno revisa los libros últimos de Popper, que son En busca de un mundo mejor, Un mundo de propensiones, que es pequeñito pero muy importante, ¿ya? Y sobre todo La responsabilidad de vivir, ¿ya? Uno encuentra un Popper abierto ¿a qué? A señalar, ¿cierto?, que los organismos vivos, entre ellos los seres humanos como un organismo más, siempre están y van a estar por una dinámica societal en la búsqueda de nuevos nichos y espacios para vivir, ¿ya? Ahora, esos nichos y espacios, idealmente, ojalá fueran los mejores, pero son los nichos y espacios que se van construyendo y deconstruyendo en la medida, ¿cierto?, que la sociedad se va acomodando en tensiones, en luchas de intereses, ¿cierto? Por ejemplo, entre la economía y la política, por ejemplo, ¿ya? Por lo que se llama dinámica societal, ¿ya? Entonces, en ese marco, ¿cierto?, también advertir algo, a mi juicio, muy importante en el pensamiento de Popper, poco difundido, y que es, ¿cierto?, su discusión con la escuela crítica, ¿cierto?, con la escuela de Frankfurt, ¿ya? Especialmente con Marcuse. Tiene un libro con Marcuse que se llama, ¿cierto?, Revolución o Reforma, ¿ya? Yo lo tengo aquí atrás, ¿cierto? Me lo pasó Darío Antiseri, digamos, que fue ayudante de Popper, ¿cierto? ¿Ya? En donde, ¿cierto?, Popper, ya en los 60, ¿cierto?, en lo que podríamos decir en el boom del American Way of Life, ¿ya?, se la va a jugar frente a Marcuse, que estaba en otra postura, ¿cierto?, se la va a jugar fuerte por la reforma y por un concepto epistemológico que puede sonar de sentido común, que puede sonar una trivialidad, pero que a la hora de intentar, ¿cierto?, como buscamos las ciencias sociales, de comprender, de entender y de explicar también, y de tirar hipótesis para mejorar las cosas, ¿cierto?, dice lo siguiente, ¿cierto? El futuro está abierto. ¿Abierto a qué? Bueno, a lo que pueda pasar. Y lo que pueda pasar, ¿cierto?, va a depender de estos acomodos, ¿cierto?, de estas disputas que existen, ¿cierto?, dentro de las sociedades, recurramos a Morán, ¿cierto?, complejas, ¿ya?, que se han ido, ¿cierto?, construyendo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces la discusión Popper-Marcuse, que es un libro entretenido, ¿cierto?, está también el grandote, ¿cierto?, sobre, ¿cierto?, la influencia del positivismo en la sociología alemana, donde tiene una discusión con Adorno y con Habermas especialmente, ¿cierto?, muestra, ¿cierto?, este Popper que nos permite incluso hacer prognosis, ¿ya? Yo he leído a multitud de comentaristas popperianos que se quedaron con el Popper de la miseria del historicismo, donde, digamos, ¿cierto?, se hace una asimilación entre prognosis y profecía, que no tiene nada que ver, ¿ya? Popper va a permitir la prognosis. ¿Por qué? Por lo siguiente. En la responsabilidad de vivir, textualmente en la página 231,
en la traducción, ¿cierto?, española de Paidós también, ¿cierto?, dice: el futuro está abierto y contiene posibilidades imprevisibles y moralmente diversas por completo. ¿Ya? Y aquí quiero entrar, ¿cierto?, al juego geopolítico, ¿ya?, actual, usándola un poco la caja de resonancia poperiana. Tal vez, digamos, ¿cierto?, lo que yo diga acá pueda ser polémico, ¿ya? Incluso, ¿cierto?, me aleje un poco de los postulados de la Open Society, ¿ya? Pero, digamos, es otra lectura, ¿ya? Todos los datos que tenemos, sobre todo económicos, señalan, ¿cierto?, que el último gran hegemón que hemos conocido, que ha sido Estados Unidos, ¿cierto?, se encuentra en un proceso de decadencia lenta. Es un aterrizaje lento. No es cierto, no es un choque con la Tierra. No, es un aterrizaje lento, ¿ya? Producto de muchas cosas, ¿ya? De un gasto militar excesivo, de tener un ejército mundial. Ustedes en su país, ¿cierto?, en Colombia, tienen ahí unas tremendas bases, ¿cierto?, americanas. Yo las visité cuando estuve en Colombia, ¿ya? Enormes, sorprendentes, ¿ya? Entonces, el declive de Estados Unidos, ¿cierto? Sorry, Mario, just very quickly, you have used your 15 minutes now, so I give you an extra 5 minutes if you need to finish. Is that okay? Okay, Super. sí, okay. El declive de los Estados Unidos, ¿cierto?, abre inmediatamente, ¿cierto?, y ya se refleja, ¿cierto?, desde el unipolarismo, que fue el heredero del bipolarismo, ¿cierto?, abre, ¿cierto?, hacia una multipolaridad. Y hoy día, siendo sintético, ¿cierto?, abre hacia una clara tripolaridad, en donde Estados Unidos seguramente va a pasar a ser un país muy importante, pero con dos compañeros de ruta que no le gustan, con China y con Rusia. ¿Ya? Voy a lanzar preguntas rápidas porque me quedan estos 5 minutos. La democracia tiene problemas ahí, ¿eh? La geopolítica va a condicionar la democracia. Yo lo pongo acá en 14 puntos. Después dejaré, ¿cierto?, dejaré la presentación, ¿cierto? 14 puntos que la democracia se va a ver complicada en esta geopolítica nueva. Entre ellos la aparición de las ultraderechas y también de las ultraizquierdas. ¿Ya? Pero, popperianamente, lo que está detrás de esas amenazas de la democracia es esta lucha geopolítica por el predominio, que ha estado siempre en la historia, y ahora, digamos, estamos en un momento nuevo. Este momento Gramsci, ¿cierto? Un momento de, digamos, de algo que nuevo que están haciendo y de algo viejo que se resiste a morir. ¿Ya? Entonces, lo que ha ocurrido, ¿cierto?, en nuestra etapa de la historia, cuando esto ha pasado con otros, voy a decir, imperios, ¿ya? Las luchas son en las periferias, al comienzo. ¿Entre quién es la guerra que se desata en el territorio de Ucrania? ¿Entre quién es la guerra que se desata en el territorio de Ucrania? El caso Brasil el caso Brasil tuvo una cara de una confrontación Trump-Biden enorme, que parecía periferia, ¿cierto? Los grandes errores de pronóstico geopolítico, Fukuyama, ¿cierto? Corregido por Huntington, corregido por Dahrendorf, ¿ya? Tripolaridad, ¿en qué temas? 5G, la gran pelea. La gran 5G, ¿quién va a manejar el 5G? ¿Cierto? Los BRIC. A Perú algo le tiene que pasar con el tema de los BRIC, a Brasil también, si no nos explica tanta, digamos, inestabilidad, ¿ya? La ruta de la seda, terrible, ¿cierto? El ejército mundial de los Estados Unidos. El órgano de cooperación de Shanghái, ¿cierto? Algo totalmente nuevo, emergente, futuro abierto, ¿ya? El error de Brzezinski, el más brillante de los analistas americanos, ¿cierto?
el error de Brzezinski, ¿ya? Estados Unidos ya no gobierna Eurasia. Y China lo sacó sin tirar una bala. Una. Sin ninguna. ¿Ya? Un nuevo sistema mundo se está dibujando, ¿cierto? Pero cuidado. A lo Wallenstein, ¿cierto? Cuidado. Pero todavía con un predominio cultural muy fuerte. ¿De quién? De lo invisible, de Netflix, de Hollywood, ¿cierto? De las plataformas. Todavía estamos en eso, ¿ya? Los tres grandes. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Latinoamérica arde. Arde Ecuador, arde Brasil, arde Bolivia, arde Perú. Lo voy a decir con una hipótesis popperiana, ¿cierto? ¿Por qué arde Latinoamérica, ¿cierto? Y aquí habría una hipótesis que tiene que ver con esta geopolítica mayor. Nosotros somos parte de una cosa mucho más grande, ¿ya? Una hipótesis de investigación popperiana, arriesgada, con falsadores potenciales, que diría, ¿cierto? Lo que sucede hoy en Latinoamérica tiene como telón de fondo la guerra caliente fría entre Estados Unidos y China. En esta periferia, por los commodities, litio, plata, cobre, agua, hidrocarburos y un largo etcétera. Y si ocupamos la hipótesis nula, la que niega la anterior, ¿cierto? Es una idea popperiana que tomó Hernández Sampieri, ¿cierto? ¿Ya? Podríamos tener varios elementos explicativos. Conclusiones. La epistemología evolucionista y con prognosis de Karl Popper, ¿cierto?, permite generar un marco teórico para comprender la nueva geopolítica que están haciendo en los padecimientos de la democracia en este tremendo contexto. ¿Ya? Lo que sucede, ¿cierto?, el bolsonarismo en Brasil, el golpe de Estado del presidente Castillo en el Perú, ¿cierto?, la inestabilidad de Argentina, la inestabilidad de mi país, de Chile, ¿ya?, la inestabilidad de Bolivia, la secesión que se quiere producir en Bolivia, ¿cierto?, no son cosas casuales. De ninguna manera. O a lo mejor, pero la hipótesis diría que no, ¿ya? Y el error de Brzezinski de quedarse, ¿cierto?, en el oeste medio, que ya no ocurre, traerá consecuencias para lo que los americanos llaman, ¿cierto?, que nos llaman a nosotros, ¿cierto?, el hemisferio occidental. Vamos a tener más presentes que nunca acá. Muchas gracias. He tratado de hacer lo más rápido posible. Great. Thank you so much, Mario, and thank you so much to all of the speakers. Okay, we now have a little bit more than half an hour for Q&A. So if you have any questions, just raise your virtual hand and you can ask your question for one of the speakers. I have a question for Jean-Marie. Yes, please go ahead. Thank you, Jean-Marie. I was curious about the meaning of the concept of emancipation that you quoted, the term that you got from Ken Booth. What does mean emancipation in this context of the cyber space? And when you spoke about peace in the cyberspace, I was thinking if you include in that the public debate. In Colombia, we are engaged in a lot of discussions in Twitter, for instance, or in the media, in which we have the current government of Petro and the Colombia Humana, the political party that supports him, and on the other hand, the Uribismo and the Centro Democrático. And currently, there is a lot of talk about a national strike against the government supported by the right-wing population and right-wing parties. And
even there is a talk about the possibility of a coup d'etat from the right to the leftist government. I would think that there is also some kind of war going on the internet in this regard. Thank you. Thank you. Jean-Marie, do you want to answer straight away, or should we gather 2 more questions and then let you answer? I mean, if you prefer, Jean-Marie, then you can answer straight away. Well, since I don't see any hand raised, maybe I can answer so that people have more time to think about questions. Thank you, Jose Manuel. First of all, I've been studying a little bit the debate on social media, and it's interesting to see how dynamics of conflict are still going on social media. So it's not a democratic debate. Most of the time when you have like polarization in any country, then it remains within a political or even democratic framework, and that's not necessarily the case in Colombia, because you see a lot of conflict dynamics going on in social media. So when you are opposed to the government, then there are guerrilleros, and if you're opposed to the right, then there are paramilitaries, and if you use the categories or the concept of the conflict, then you are reproducing conflict dynamics, and you can see that on social media. And there's also, as I said, there is kind of a spectrum from the cyberspace to physical space. So you cannot say that this violence on social media remains on social media, and that's not that important because it's only social media. Actually, you have several examples of this violence becoming physical. So there is a risk that social media in countries like Colombia, but you can see similar patterns in South Africa, for example, or any transition or post-conflict society, even years after the end of the conflict, or years after the transition in the case of South Africa, you can still see how the conflict dynamic or the hatred is still taking place online. And this fuels also physical violence. So there is a risk that by neglecting peace building in cyberspace, we end up with cyberspace fueling physical violence and physical conflict. There is a lot of literature on the role of media in conflict and genocides and things like that. But we can, from what we have seen in the last few years, social media are also playing this role of being sometimes kind of starting or a place where things start and then they become physical. So that's something very serious, and the violence around the ideas of strike, of coup or whatever, they have to be taken very seriously. That's why that was the first preoccupation that I had when I started looking at cybersecurity policies. We're not talking about only like preserving servers from, I don't know, foreign espionage. We're talking about creating a peaceful society online. Otherwise, it might end up becoming more violent in the physical world. And on the emancipation, Ken Booth defines emancipation something like the possibility of a person to fulfill their possibilities and wills and wants in a society. So this kind of escaping from the structures of domination. So what it means online, that would be a space where even less powerful and marginalized population are able to express themselves, but also to organize and also to promote their voice and demand for changes. And that's not the case. If you look at, for example, gender violence online, it's very, very
common and very strong, and it's difficult to express or to organize if you are from a marginalized community. So that's basically the idea of emancipation here. Thank you, Jean-Marie. That's a fascinating discussion. I think Gregory has one or two questions. Is that right, Gregory? Yes, thank you, Christoph. Yes, one question for Rodrigo y una pregunta para Mario. Primero, Rodrigo. No es gran cosa la pregunta, pero Rodrigo, qué pena. In Colombia, in Bogota, for example, we have, in the last couple of years, set up a bunch of not facial recognition, but vehicle recognition cameras that don't seem to be doing a very good job because apparently they're illegal. You cannot in Colombia because of you cannot in Colombia, as far as I know, as far as I understand the situation, give someone a ticket for speeding if you cannot prove that it was them. And all they're proving is that your car was speeding. And so a lot of people are fighting the tickets and saying, I wasn't driving my car. And there's no way to prove that they were or weren't. And so they're negating the project. So related to what you were discussing, as far as I understand it, there seems to be an implementation of a technology, but not a very good one. And just to simplify things, is this not, and I'm going to ask my question and then ask Mario one, and then you can answer and then he can answer if that's okay. But is this just a case of typical corruption where somebody has a business and they have links to government and they, there's got to be a lot of money involved and it just hasn't been thought through in any way? Is this any way a too simple explanation of what's going on? Just rank corruption. I'm going to leave it there y voy a volver a Mario. Mario, gracias por la presentación. Después de Rodrigo, de su respuesta, pues te pido responder a esta pregunta que es, bueno, me gustó mucho tu presentación, pero me pregunto, ¿hasta qué punto estás empleando lo que Popper llamaría una teoría de conspiración? Qué pena la idea. Pero imaginar o plantear que haya movimientos y actores detrás del escenario de bambalinas y que realmente los problemas no son lo que aparecen ser, que obviamente no niego, sí, obvio, la CIA, la compañía, sí se ha metido la mano, sí hay, pero en gran parte también es simplemente actores, digamos, nacionales, locales, que no saben qué están haciendo, que son también corruptos, que son ávaros y avariciosos y que no tienen presente las necesidades de la gente y nada que ver. He entendido la participación, la agencia de la CIA, pero realmente hasta qué punto podemos realmente sustentar que mucho se debe a actores, digamos, oscuros, más que a la fragilidad, la fragilidad del ser humano que, como Popper también señala siempre, no es capaz de actuar bien porque hay tantas cosas no conocidas, hay tanta complejidad. Sí, yo entendí un poco que estás postulando tal vez unas dinámicas escondidas y me pregunto si hasta qué punto eso va en contra de ciertos, por decirlo así, principios o epistemologías popperianas. Gracias. Okay, thank you for your question, Gregory. Gregory, I don't think this is a corruption case, and I don't think that corruption would be enough to understand the use of facial recognition technologies, at least here in Brazil. Corruption, it always can happen, but I think this is a more delicate situation because we have
a private narrative that facial recognition technologies could be used to make society safer. And in general, they have been used to promote this idea that the technology has all the potential to do that. So instead of investigating corruption cases, firstly, I would try to understand how how the cities, the local public managers, how they understand and how they receive this private narrative that the technology can make everything better or everything safer. So I think it's a little bit much more complicated than just thinking that corruption is playing a big stake here. Again, this is always a possibility, but I think this is a more complex game because you have this private narrative that is really strong, that facial recognition can help public managers to promote a safer society. And I think we have to understand this relationship between public managers and private company representatives. So I hope I answered you. Gregory, thank you for your big question. Yo dije al comienzo que es una lectura, digamos, un tanto distinta, ¿ya?, de la convencional. En el caso Popper, uno lee cualquier manual o texto y Popper es un anticomunista, digamos, que escribió un libro muy importante, un liberal, y se pone al lado de Hayek, ¿cierto? Entre otros, ¿cierto? Al lado de Isaiah Berlin, digamos, sin mayores diferencias, ¿cierto? Pero los lectores y la gente que trabajó con Popper, yo he tenido la oportunidad de trabajar con 3 personas que fueron ayudantes de Popper, ¿ya?, directos, ¿ya? Claro, por ejemplo, Brian Magee, ¿ya?, es un periodista y diputado inglés, ¿cierto?, sostiene realmente que Popper es un pensador socialdemócrata, lo cual hace mucho ruido, molesta, digamos, molesta en Occidente, ¿ya? No gusta esa interpretación, ¿ya? Ahora yo cité unos par de textos ahí en un lapso muy breve, ¿ya?, en donde, digamos, el mismo Popper lo señala, ¿ya? Y claro, como tú dices, aparecerían como conspiraciones, ¿cierto?, decir que hay una sombra oscura detrás de algunos fenómenos que ocurren, por ejemplo, en la geopolítica periférica de Latinoamérica, porque somos periferia, ¿ya? No, yo no lo tomo como conspiración, lo tomo como una hipótesis. Y creo ser muy estrictamente popperiano. Tomo el esquema de Popper modificado por Lakatos, ¿ya?, en el sentido de tomar hipótesis grandotas, gruesas, gordas, ¿ya?, arriesgadas, que se pueden caer, y bueno, y creamos otra, ¿ya? Eso es muy Popper, ¿ya? Y señalar de que, bueno, los países que son como importantes, ya sea porque tienen muchos recursos naturales, cobre, litio, agua, plata, o son muy grandes como Brasil, y muy importantes, son los que tienen más problemas. Entonces, claro, no deja de ser una curiosidad. Uno podría decir, oye, esto es como una idea conspirativa, claro, sí, yo puedo estar de acuerdo contigo en eso sin ningún problema, ¿ya? Pero también lo puedo tomar como una hipótesis de trabajo, para descartarla. Y creo, digamos, que nos traiciona a Popper con eso, digamos, ¿ya? Y lo último, si me permiten, digamos, unos 2 minutos más, decir lo siguiente, ¿ya? Hace años que tengo muchas publicaciones que están en internet, ¿cierto? Algunas solo, algunas acompañados, ¿cierto? Y lo que tratamos de hacer con el grupo de trabajo, que me gustaría compartirlo, ¿cierto?, con ustedes y agradeciéndole, pero como dijo Cerati, gracias totales por la invitación, ¿cierto?, compartir con ustedes. Es decir, que nosotros estamos innovando en ciencias sociales, queremos innovar, ¿ya? Y estamos en la polémica, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros ultraderecha no es fascismo. Estamos haciendo un artículo, ya sacamos uno sobre eso. Ultraderecha no es fascismo.
Esa es otra, digamos, cliché. El fascismo es más parecido a la socialdemocracia, sin democracia, digamos, que a la ultraderecha que tenemos hoy en distintas versiones, ¿cierto? La del partido de Bolsonaro, ¿cierto? Aquí en Chile con el señor Kast, ¿cierto? En Argentina con el señor Milei, ¿ya? En España con Vox, ¿cierto? Lo que apareció en Alemania, Manuel de la Hondesa, ¿cierto? El nuevo gobierno italiano, ¿cierto? Son cosas diferentes. Y ahí no, la prensa dice, no, ultraderecha, fascismo. Hay que entrarle bien al tema, ¿cierto? Mirarlo con ojo bastante, digamos, agudo, ¿ya? Y tratar de hacer innovaciones en ciencias sociales. Yo creo que a Popper también le hubiera interesado, ¿cierto?, que fuéramos curiosos, ¿ah? Al menos en este tipo de análisis. Muchas gracias. Thank you very much. Does anyone else have a question? I think I have a quick one for Jean-Marie, because I was really fascinated by the answer that you gave, especially in English, because I could understand it. My Spanish, as I said, is very close to non-existent, so I apologize for that. And also apologies if you have talked about that already in your presentation. But one of the things that sort of leads us back, I think, to one of the elements of the title of the presentation, namely openness, is something that I would like to push you a little bit on. And also probably you could help me with my own research, because that is a question that I'm very much interested in. It was fascinating that you spoke about misogyny in the cyberspace, but also racism in the cyberspace. We know that this problem exists, right? Not just in Latin America, but all over the world, in virtually every country at the moment, right? We see that. And I wonder, when we look at the literature on open society, openness is always taken as something highly positive, right? You should be open to differences, you should be open to expression, freedom of expression, things like that. But I wonder, in the problems that you were mentioning, misogyny in the cyberspace, for example, isn't openness precisely the problem, or a big part of the problem, that the cyberspace has become so open, that social media have become so open, that we are actually dealing with a huge problem here? And the problem is precisely that if we just focus on openness, which the literature on open society tends to do, we tend to lose sight of the fact that openness and closure have to coexist in a sort of dialectical relationship. And I would just wonder what your stance is on this, especially when we talk about cyberspace and misogyny and racism, how this dialectic between openness and closure should play out, in your opinion. That's indeed a fascinating issue that I'm not sure I'm qualified to answer your question, but I think it depends on your definition of openness, and I think you did a great job in the introductory speech to say that if we think about openness in a very basic way, even let's say if we talk about cyberspace, libertarian way, like everyone should do whatever he or she wants online, and the state shouldn't regulate, and there should be no. There shouldn't be any regulation of free speech and things like that, then we end up with maybe as a definition of openness, but it's not openness in the sense of everybody is allowed to express their opinion and to organize and to defend their position and make demands. We're in a kind of a very insecure space. So that's the relationship that I try to establish is between openness and security. And if I think if we go back to Popper that was mentioned in the presentation by Mario, I think he's saying that the open societies are those society that are able to
to avoid violence, right? Something like that. So if we want to be open in terms of we want to create secure spaces for people to express themselves and to organize and to live their life, and that's the meaning of emancipation, then we need a strong regulation. So it's open in terms of everybody is allowed to live their own life, but with the guarantee that they're doing so in a secure space. Thank you so much. Okay, do we have more questions? We have 10 more minutes in the first panel. Well, I can see no hands at the moment. I think that was an absolutely fascinating first panel, very good Q&A as well, some really interesting ideas. I also really appreciate that we were really able to link it to the concept of open society, to the actual theme of this conference as well. So really interesting stuff that has been going on here. Thank you very much to the three presenters for excellent presentations. Thank you very much to the audience for really good questions as well, and a really good discussion. And I think we can close the first panel and reconvene in 25 minutes. Is that true, Gregory? Yes. So 25 minutes, and then we go into the second panel. Thank you very much again. That was a great start.